Esta clase complementa algunas que ya ustedes han tenido, que es dispositivos de asistencia respiratoria, ¿sí? En algún momento creo que con Santiago Arce, creo que fue en Medicina A, tenían en vivo y en directo dentro de lo posible ver los dispositivos un poco en tres dimensiones como para saber de qué se trata, ya sea una cánula, un tubo endotraqueal, una máscara y demás. Con el advenimiento del tema de la pandemia, hay algo que está muy en boga, que es bueno, el uso de oxígeno, el uso de dispositivos para administrarlos y el uso de dispositivos también no invasivos. Un poco lo vimos, pero me parece que para Medicina B conviene fijar estos puntos de oxigenoterapia, CAFO y ventilación no invasiva. Hay una clase de Santiago que es sobre oxigenoterapia crónica domiciliaria, los dispositivos de oxígeno, concentradores de oxígeno, concentradores eléctricos, concentradores de oxígeno líquido, etcétera, etcétera. No me voy a referir a eso. Lo que quiero yo es presentarles cómo se administra la oxigenoterapia, este dispositivo nuevo que en un momento lo pasamos muy por arriba en medicina, por eso quiero volver a mencionar lo que es el CAFOR, es lo que se llama la cánula de alto flujo, y lo que es la ventilación no invasiva, que hemos venido hablando así más o menos, pero que nunca hubo una presentación formal. Ventilación no invasiva. Todos estos dispositivos están muy de moda, entre comillas, por tristemente de moda por el tema de la pandemia. De todos estos dispositivos, obviamente el más viejo es la oxigenoterapia, el que le sigue es la ventilación no invasiva, que data más o menos de la década del 80, fíjense, ¿no? De la década del 80, si bien hay algunos indicios de algún tipo de ventilación no invasiva previo a esa fecha, pero ahí es donde se populariza muchísimo. Y el CAFO, la cánula de alto flujo, es otra manera de administrar oxígeno, es el más nuevo de todos, lleva unos pocos años. De manera que ustedes, el objetivo de esto es que aprendan el lenguaje, ¿no? De lo que estamos hablando, y las indicaciones, un poco las pasamos, pero las indicaciones tienen que ver con el grado de insuficiencia respiratoria, fundamentalmente. Yo hubiera puesto acá también ventilación invasiva y guión ventilación invasiva, ¿de acuerdo? Y son todos los pasos que más o menos hay que seguir cuando la insuficiencia respiratoria va empeorando. Esto nos exime a nosotros en las clases de insuficiencia respiratoria de andar hablando de esto, qué es la IPAP, qué es la PIP, qué es estas cosas, ¿no? Entonces, vamos con este punto. Los dispositivos de administración de oxígeno, como ustedes bien pueden imaginar, tienen que ver con el tipo de paciente, la gravedad de la insuficiencia respiratoria, si el paciente está estable, si está inestable hemodinámicamente, si tienen o no dispositivos, por ejemplo el CAFO, la cánula de alto flujo de oxígeno, no está disponible en todos los lugares porque es un dispositivo nuevo, no es que abren más flujo de la pared y se lo dan, digo, de los flugímetros que están en la cabecera del paciente, son dispositivos que salen $6.000, $7.000, ¿de acuerdo? Y que con uno solo no hacemos nada, digamos, ¿no? Si hay que comprar, es como decir, bueno, vamos a comprar respiradores. Está bien, un respirador puede hacer alguna diferencia si ya tenemos respiradores previamente, pero si no tenemos nada, una cánula de alto flujo, con la demanda que hay, no sirve para nada. Hay que comprar de a 5 cánulas de alto flujo, de a 10 cánulas de alto flujo. Hay diapositivas que tienen 80 camas, imagínense. Después el nivel de apoyo necesario, si el paciente está, porque, a ver, es fácil entender que la progresión lógica es cánula, máscaras, ¿sí? Cánula de alto flujo, ventilación invasiva y intubación orotraqueal. Esa sería, digamos, la secuencia. Pero esa secuencia se puede saltear.
Si el paciente está en coma, no le voy a poner ventilación no invasiva, ¿entienden? ¿Por qué? Porque se puede broncoaspirar, por ejemplo. Si el paciente está inestable hemodinámicamente y con mucha hipoxemia, una cánula de alto flujo le hace cosquillas, no le hace nada. Entonces, eso lo van a ir viendo y no quiero ahora meterme en eso porque es un terreno, eh, digamos, difícil de entender para ustedes ahora en este momento. Cuando hagamos insuficiencia respiratoria, ustedes ya van a ir viendo cómo viene la cosa. Y la otra cosa importante es si el paciente está crítico o inestable, ¿no? Inestable, que es lo mismo, digamos, crítico en peligro de muerte, una cánula de alto flujo no le sirve para nada tampoco, a lo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, son cosas que van a permitir decidir por qué cuál va a ser el dispositivo. Básicamente, hay dos sistemas o dos dispositivos de administración de oxígeno. Uno lo que se llama sistema de bajo flujo, que ustedes ven acá, lo voy a adelantar, y sistemas de alto flujo, que está acá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver estos dos sistemas. Dentro de los sistemas de bajo flujo hay dos maneras. Uno es esto que conocen acá con este paciente, que es la cánula nasal. Cánula nasal. La cánula nasal administra oxígeno de una manera que no podemos saber cuál es la fracción inspirada de oxígeno. Bueno, por lo tanto, con estas cánulas, ustedes no pueden saber qué PAFI tiene, qué A sobre A tiene, qué A menos A tiene, y tampoco a lo mejor puede ser tan crítico el no conocer ese dato, porque en general se da en casos de insuficiencia respiratoria leve, ¿de acuerdo? Con una saturación que, bueno, puede ser de X valor, no importa, 92% en un paciente relativamente estable, que hay que apoyarlo un poco eventualmente en un posoperatorio, en fin. Y entonces ustedes le ponen una canulita porque, como dice el adagio, nadie le puede negar un litro de oxígeno a nadie, digamos, ¿entienden? Entonces uno le pone el oxígeno. Pero no es tan crítico saber qué PAFI tiene. Fíjense que acá como guía, ¿no? Uno puede poner por cada litro por minuto de oxígeno que le pone, la fracción inspirada aumenta 3%. O sea que si yo le pongo un litro, teóricamente, va a estar respirando como al 24%. Si le pongo 2 litros, va a estar respirando al 26, 27%, más o menos. ¿Por qué es esto? Tienen que saber que el paciente hace como una especie de mixto, ¿no? El paciente respira por la boca también y respira por la nariz. El hecho de que respire por la boca no quiere decir que no le llegue el oxígeno le llega, ¿estamos? Le llega, pero le llega mezclado con el que viene de la boca, o sea, hace un mix medio raro que hace que sea muy difícil saber cuál es la FiO2. Este calculito es absolutamente aproximado y no se les ocurra hacer un PAFI o una sobre A con este número de acá arriba que estoy poniendo, ¿no? Con este. Bien. Por ejemplo, a un volumen corriente normal, ¿sí? De 500 mililitros, pongámosle, 500 mililitros, a un flujo de 1 a 6 litros, que es lo que da la cánula, más de 5 litros, 6 litros no da, la fracción inspirada puede ir de 24 a 40%, insisto, más o menos. El paciente respira al doble del volumen corriente, ¿no? Al doble del volumen corriente, y ya eso se va al demonio, ese cálculo, ¿eh? Así que no empiecen a hacer elucubraciones con los cálculos. Acá le pongo 1 litro, le pongo 2 litros, le pongo 3 litros, che, están necesitando 4 litros. Ojo, están necesitando 4, 5, 6 litros. Es insuficiente, vamos a pasar a otra cosa. Obviamente la meta de la oxigenoterapia, obviamente, es mantener, y ya lo vimos en semiología, la curvación de hemoglobina, fisiología y demás, es mantener una saturación por arriba de ¿cuánto? De 90-92%, más o menos, ¿sí? Depende de los casos, pero ese es el número porque ustedes saben que eso corresponde a una PO2 de 60 milímetros de mercurio y uno asegura una buena oxigenación de la hemoglobina y por ende tisular. ¿De acuerdo? Esa es la meta. Entonces, a más de 5 litros por minuto, ¿no? Puede desecar la mucosa y la garganta y el paciente puede sentir como que está muy fría. Entonces, 5 litros ya es mucho para una cánula. 5 litros ya es mucho para una cánula. Uno habitualmente maneja 1, 2, 3, 4 litros,
¿no? Y ve que la saturación esté por arriba de 92% aproximadamente. Puede ser 90, 92 se usa por un mecanismo de seguridad un poco, ¿no? Bien, entonces, fíjense que este paciente está confortable, puede estar durmiendo, ¿no? Puede hablar, puede comer, puede beber, ¿de acuerdo? Pero tiene la desventaja que la fiedosis es desconocida. No produce claustrofobia esto, no produce claustrofobia. El paciente no se siente que tiene un dispositivo acá que encima cree él que no lo deja respirar. ¿Estamos? Este es entonces el primer sistema que se clasifica de bajo flujo. Recuerden siempre ustedes, antes de ponerse a hablar que la desventaja de la fiedosis conocida, tiene que clasificarlos. Y esto es sistemas de bajo flujo, cánula nasal. Sistema de bajo flujo, mascarilla. Y después vendrá el sistema de alto flujo. Esa es la clasificación que tienen que tener. Bien, vamos ahora. ¿Alguna duda de esto? ¿Se entiende, verdad? Una duda, doctor, un paciente anestesiado que esté hipoventilando, por Un ejemplo. paciente anestesiado que está hipoventilando, Claro, primero uno piensa que está en recuperación de una anestesia y que eso va a ir pasándole, ¿de acuerdo? Va a ir recuperándose rápidamente. claro, pero yo vi que lo usan mucho durante la cirugía también se usa Sí, mucho. sí, sí, de acuerdo, de Ah, acuerdo. sí, Pero lo usan durante la cirugía porque lo que yo te digo, por ejemplo, qué sé yo, en una anestesia neurolepto con midazolam o con propofol para una endoscopía, le pones una cánula de un litro de oxígeno. Es, claro. es, es simbólico, ¿entendés? Ujú. Pero está el anestesista que lo puede bolsear un poco, lo puede ambullar si ve que se deprime con el fármaco que le dijo, que le dio, ¿entendés? Habitualmente no hace falta eso y el anestesista se asegura que tiene una buena saturación, punto. Y la hipoventilación no es tan grosera, ¿estamos? ¿Eh? Claro. Bien. Y si necesita ver que baja mucho la saturación, ahí lo intuba, directamente. Si ve que. Bueno, no, Claro. depende de qué setting. ¿Un postoperatorio estás hablando? No, no, durante la cirugía, porque vi que muchas Ah, veces una esto no mejora cirugía. mucho, no mejora Está mucho la bien. oxigenación. No, 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 no. En una cirugía hay Ujú. cirugías y cirugías. En una cirugía, si el paciente está dormido, tiene que tener una vía aérea permeable y asegurada. Y eso es Perfecto. intubación orotraqueal. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Para procedimientos más sencillos, como puede ser, ya te dije, una hipnosis, por decirlo, o una sedación con midazolam, con propofol o con fentanilo, ¿no? Vos podés, el paciente está dormido, ¿no? Está en ayunas, es una cirugía programada, está con el control del anestesista, vos le pones el saturómetro, le pones 1 litro o 2 de oxígeno y ves cómo respira, ves la saturación que tiene, que seguro va a estar bien. A lo mejor sube un poco la PSO2, de 40 será 45, ¿no? Pero eso no necesita ser intubado un paciente que va a hacer una colonoscopía. ¿Está claro? Entiendo, muchas gracias. Bien. Dispositivos entonces seguimos con bajo flujo, ahora viene mascarilla. Esto permite mayor fracción inspirada de oxígeno y hay dos tipos siempre de la clasificación, bajo flujo, mascarilla sin reservorio y con reservorio. Y acá la tienen. Esta es la típica mascarilla sin reservorio y esta es la mascarilla con reservorio que se infla acá con aire, con oxígeno, ¿verdad? Con oxígeno. Entonces, la mascarilla está bien inflada con oxígeno, bien inflada. Y entonces cuando el paciente respira, nariz-boca, le está cubriendo, ¿no? Nariz-boca, entonces tiene, digamos, un flujo preferencial de esto que está como infladito, ¿comprenden? Y entonces agarra más aire de la bolsa que del aire atmosférico. Por lo tanto, permite fracciones inspiradas de hasta 60%. Bien, entonces, este sería el paso lógico razonable si un paciente COVID, vamos a ponerle, con insuficiencia respiratoria, que tiene una saturación que está en menos de 90 o 92%, o si quieren 95% y le querés poner 2 litros de oxígeno, bueno, le metés la cánula. Si ves que no responde, tenés que pasar a este tipo de dispositivo. O algunos directamente pasan a este dispositivo que entrega el oxígeno un poco más enriquecido. Entonces, una cosa interesante que tienen estos dispositivos, es esto que están acá, que es esto y esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Acá hay un pitutito verde que ustedes pueden ver,
ustedes cambian esto que está acá, estos intermediarios, ¿no? Y entonces esto cambia el efecto Venturi que hace el oxígeno cuando entra, ¿verdad? Entonces tienen un jet central, que es el del oxígeno, y estos agallas, digamos, estas ventanitas, por Venturi meten aire atmosférico. Entonces se hace el mix ahí. Entonces, dentro de un flujo determinado, por ejemplo, si ustedes ponen cánula amarilla o pitutito amarillo, ustedes tienen una FiO2 de 24%. La azul es de 28%, la anaranjada, esta que está acá, es de 40%, por ejemplo, ¿no? La verde creo que es de 35%. ¿Está? Entonces, para un flujo determinado, que puede ser 6 litros, ¿no? Dentro de un rango, se cumple esta relación porcentual. Se cumple esta relación porcentual. Entonces, ahí sí pueden calcular el A sobre A, ¿de acuerdo? Con la salvedad que el paciente, para hacer ese cálculo y meterse con eso, el paciente tiene que tener la máscara bien puesta, tiene que estar bien agarrada, como ustedes ven acá, ¿no? Bien agarrada, no tiene que andar poniéndosela y sacándosela en la frente, usándola de sombrero para tomar agua, ¿entienden? Porque entonces eso varía la F2. Todos los cálculos de intercambio gaseoso requieren por lo menos media hora de estabilización con ese sistema, ¿entienden? Si ustedes le ponen la máscara inmediatamente y le sacan gases a los 5 minutos, gases para ver bien fino la cosa, la saturación está siempre medida con el saturómetro, ¿no? Eso va a dar cualquier cosa, porque todavía no hay equilibrio. Hay unidades que no tomaron oxígeno, las unidades del Q baja no llegan a oxigenarse bien, etcétera, etcétera. Entonces, media hora es lo razonable. Algunos son tan impacientes que lo tiran a los 20 minutos. A los 20 minutos todavía no hay un lavado completo y una homogenización de la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, cánula de sistemas de bajo flujo, hablamos de las nasales, hablamos de las mascarillas sin reservorio y con reservorio. Este es el paso previo, por ejemplo, en un paciente con COVID, a utilizar el sistema de alto flujo, de cánula de alto flujo, sería, alto flujo. Perdón, Doc, una pregunta Dale. de la foto anterior. La que no tiene la bolsita, digamos, ¿va conectada a algún dispositivo o...? Al oxígeno acá, al tanque de oxígeno, a la pared o al tubo de oxígeno. Ah, perfecto, gracias. Todo esto va al tubo de oxígeno, ¿no? O a la pared que tiene el tubo de oxígeno que está a la entrada del hospital. Igual que acá, esto que está acá. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, no? Y acá también, ¿no? Sí, sí, perfecto. Muchas Bien. gracias. Bueno, ¿lo van imaginando entonces esto en la vida real, más o menos? Bien. Sistema de alto flujo. Alto flujo es esta modalidad nueva. Ustedes fíjense que esto parece una cánula, pero una cánula común, pero no es una cánula común, ¿no? Está hueca, y tiene una manguerita bastante gruesita, ¿la ven? Bien, esto que está acá, que es el terminal, se conecta al dispositivo que está acá. Entonces, este dispositivo permite dar oxígeno muy enriquecido, prácticamente al 100%, con flujos de oxígeno de hasta 60 litros por minuto. Fíjense que antes nosotros estábamos hablando de hasta 6 litros y ya había flujo turbulento con la canulita nasal común. Acá le estamos dando 60 litros por minuto. Y fíjense que la cánula no necesariamente está apretada ni nada, porque no sería un sistema de CPAP, digamos, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Está acá metida, ¿no? Y tira mucho aire, pero ese aire tiene que estar calefaccionado y humidificado, porque no se tolera sino porque es muy frío y seca mucho la mucosa. Eso es el valor que tiene este aparato, ¿de acuerdo? Este aparato es caro porque aparte de tener una turbina que tira 60 litros por minuto, que es muchísimo, ¿no? No menor de 40 litros debería ser, calienta, hay que calentar 60 litros por minuto, ¿entienden?
de oxígeno que está pasando por el sistema, y hay que humidificarlo con una humedad que tiene que ser prácticamente del 100%. Entonces, este es un paso, digamos, más adelante hacia el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, que no funcionó ni con una cánula nasal, ni con una cánula con reservorio, pongámosle. ¿Se entiende? ¿Seguimos hasta acá? ¿Estamos bien? Bien. Sí, sí, sí. Sistemas de alto flujo, seguimos hablando. Se diluye menos el oxígeno porque el alto flujo acá es tan alto que el paciente prácticamente casi no toma aire atmosférico, ¿me comprenden? No toma aire, entonces se diluye muy poco. Si bien la FiO2 no necesariamente tiene que ser de 100%, o va a ser de 100%. ¿Cuál es el efecto del sistema? ¿Por qué esto funciona mejor que los otros? Esto es una cosa que se está estudiando, está muy debatida, si bien hay trabajos que ya lo están dilucidando, ¿no? Entonces, imagínense acá ustedes un jet de aire de 60 litros por minuto. Ustedes saben que acá tienen en la boca, en la tráquea, en la rinofaringe, en toda esta región, tienen espacio muerto, ¿verdad? Espacio muerto anatómico, ¿no? Entonces, un jet de aire tan fuerte lo que hace es lavar todo ese espacio muerto que tiene CO2, ¿sí? Entonces, baja el espacio muerto y eso mejora la oxigenación alveolar, digamos, ¿no? O la ventilación alveolar. Esto sería la cánula de alto flujo en un paciente con COVID, como para evitar que todo este flujo que no entra, porque el paciente no va a respirar 60 litros por minuto porque respira a 10 litros por minuto, obviamente, ¿no? Sale por todos lados, entonces vaporiza a toda la sala con COVID, ¿me entienden? Entonces se usa poniéndole por lo menos una mascarilla, aparte de los sistemas de circulación de aire en la sala, en la terapia intensiva. Entonces, disminuye el espacio muerto por barrido de CO2 y también tienen que imaginar que esto acá hace como una especie de presión positiva, ¿entienden? 60 litros. Ustedes respiran y ustedes no pueden meter 60 litros en una respiración, ni por casualidad van a poder agarrar aire atmosférico desde acá, ¿entienden? Entonces, se genera presión positiva atrás, en la rinofaringe, en la tráquea, que tiene un efecto de presión positiva en la vía aérea de CPAP. CPAP, les presento, es la sigla de presión positiva continua en la vía aérea. Continuous Positive Airway Pressure, ¿de acuerdo? Presión positiva continua en la vía aérea. Nosotros en la vía aérea tenemos ¿cuánto de presión normalmente respirando? 0, ¿de acuerdo? 0 y más o menos 1 centímetro de agua, ¿no? Si yo pongo un traductor en la tráquea acá y me pincho la tráquea, si no estoy hablando, ¿cuánto tengo de presión de oscilación? Nada. Entonces, con este dispositivo, esa presión tiende a subir un poco. ¿Está? ¿Y cuál es el efecto de eso? Mantiene más abiertos los alvéolos, por eso se transmite hasta los alvéolos, ¿comprenden? Al transmitirse a los alvéolos la presión positiva, más el lavado del CO2, este sistema es como parece estar funcionando. ¿Por qué? Entonces, una pregunta clave. ¿Cuál es el efecto benéfico fisiológico que produce la cánula de alto flujo? Disminución del espacio muerto y generación de presión positiva continua en la vía aérea. ¿De acuerdo? Por eso el paciente que no respondió a la cánula y a la máscara con reservorio, pasamos a esta instancia. ¿Cuál es la ventaja? Porque antes de tener la cánula de alto flujo, si no iba con reservorio, si no iba con esto, o con la cánula más fuertita de esta, que sería de 40 al 60%, había que ponerle, en el tratamiento de insuficiencia respiratoria hipoxémica, había que ponerle ventilación no invasiva. Bueno, la ventaja que tiene el sistema de alto flujo es que genera menos claustrofobia que la ventilación no invasiva, ¿de acuerdo? Ampliamente la mayoría de los pacientes toleran la ventilación no invasiva, pero hay algunos que se la quieren arrancar y demás. Hay medicaciones para eso, para relajarlo y demás, sin efecto
del etéreo. La ventilación no invasiva también es más dependiente del operador. Ustedes, no digo que sea así, pero ustedes le ponen la cánula, se la ajustan bien y no hay mucho más para hacer, ¿comprenden? En cambio, con la ventilación no invasiva hay más parámetros para regular, más cosas que tienen que ver con la interacción entre la máquina y el respirador y la interfaz y el paciente. La cánula de alto flujo, ¿no?, es menos complicada definitivamente, pero tiene mucho riesgo de dispersión de partículas mayor que la DNI y requiere ciertos cuidados bacteriológicos, virológicos del ambiente, digamos. Muy bien. Entonces, las indicaciones de la cánula nasal de alto flujo, esto es importante también porque se está discutiendo, es básicamente hipoxemia sin hipercapnia. Esto es importante, es decir, es insuficiencia respiratoria tipo 1, parenquimatosa, con hipoxemia y con PCO2 normal. O sea, no insuficiencia ventilatoria, en principio. ¿De acuerdo? Que requiera una fracción inspirada de oxígeno mayor del 40, que es la que dan las otras, más o menos, ¿no? Y que la saturación no suba más de 90, ¿comprenden? La saturación sigue baja. Tenemos un hastío de más de 40, 50, 60 con los otros dispositivos y sigue baja, sigue en 88 la saturación. Bueno, le metemos la cánula de alto flujo. ¿Se entiende? Siempre y cuando no esté hipercápnico. Entonces, insuficiencia respiratoria hipoxémica leve a moderada, ¿no?, que necesita más oxígeno y se usa en profilaxis de posextubación. Ahí estuvieron hablando en un posoperatorio. En vez de poner la cánula, se puede poner esto que es más oxígeno y también que pone un poco de CPAP y lava el espacio muerto. ¿Sí? Y sirve en SAOS, síndrome de apneas obstructivas, ¿no? Con insuficiencia asociado a insuficiencia respiratoria, ¿no? Cuando hay que tratar de no poner tubo endotraqueal, es una medida no invasiva previa prácticamente a la intubación. Y está indicado también insuficiencia cardíaca porque ya de antaño se conocía, de la década del 40, que la utilización solamente de CPAP mejoraba la insuficiencia cardíaca, porque por distintos efectos fisiológicos, no importa ahora. Pero hay contraindicaciones. La falla ventilatoria hipercápnica, aunque algunos están usándola en insuficiencia hipercápnica también, o sea, la que aumenta la PCO2, que es la tipo 2 de semiología. Bien. O en pacientes retenedores de CO2 crónicos, como los EPOC retenedores de CO2, es un poco discutido si hay que usarla o no hay que usarla porque le estamos dando mucho oxígeno y demás, ¿de acuerdo? Y en realidad no lo estamos ventilando, ¿se entiende? Porque lo que yo quiero es ventilarlo en insuficiencia hipercápnica, ¿se entiende? Ventilarlo un poco, vimos ayer con algún caso clínico. Y en COVID hay que tener la precaución, ¿no? Que se debe utilizar con una mascarilla N95. Es decir, esta mascarilla no sirve, digamos, profiláctica esta era para la cánula de alto flujo, acá la fotito, pero acá debería haber una mascarilla de más poder filtrante, que son el grupo de las N95. Entonces, de todo esto, ustedes no pueden desconocer que la indicación de la cánula nasal de alto flujo es las dos cosas primeras o las tres primeras, digamos, 4, pueden ir incorporando acá para abajo en la memoria. Insuficiencia hipoxémica, no hipercápnica, que necesita una FIO mayor de 40, corresponde eso a una insuficiencia leve a moderada, un distrés no lo vamos a tratar con esto, ¿se entiende? Un distrés respiratorio, ¿no?, que necesita cada vez más oxígeno, ¿no? Y punto. Y la contraindicación, aunque algunos lo están dando, sería insuficiencia hipercápnica pura, digamos, ¿no? Que usted sabe que el oxígeno es deleterio. Profe, sí. una consulta. Teniendo en cuenta que no son tan operador dependientes, ¿están disponibles en sala común estos dispositivos o nada más en terapia? Está bien la pregunta. Primero cuando empezó todo esto, estaba únicamente disponible en salas de terapia intensiva. Con el advenimiento del COVID y demás, y de mayor uso de las cánulas de alto flujo,
se crearon ya sea unidades o personal, no con una nueva unidad necesariamente, ¿no? Personal que puede usar las cánulas de alto flujo más que lo que podría usar la ventilación no invasiva. ¿Entendés? El BiPAP, que es más complejo por lo que vimos recién hace un rato, ahora vamos a ver. Entonces, no necesariamente tiene que ser en terapia intensiva esto. Esto es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque reserva camas de terapia intensiva a pacientes que están más graves, que necesitan ser intubados o que necesitan ventilación no invasiva. ¿Está? Entonces, estos dispositivos con personal medianamente entrenado se pueden usar perfectamente en la sala. Eso es muy importante. Doctor, yo ya lo que no entiendo que es, o sea, si el paciente está con una insuficiencia respiratoria con alteración del intercambio gaseoso y yo le aumento la fracción inspirada de oxígeno, Sí. o sea, si hay algún tipo de afectación a nivel de la barrera, lo va a poder aprovechar, como que no termino de entender por qué el paciente mejoraría en todos los casos. No puedo hasta empeorar porque el problema esté a nivel de la perfusión, por ejemplo. ¿De la? Perfusión, por ejemplo. Y no tanto de la ventilación, como no entiendo por qué mejora siempre. No digo que mejore siempre. En ningún momento dije que mejora siempre. Dije que el pasaje es cánula, máscara reservorio, cánula de alto flujo. Si no mejora, seguimos para adelante, que falta la ventilación invasiva. Ah, ok. O sea, si tiene una alteración del intercambio gaseoso, a veces no va a responder. Si tiene, de hecho, tiene alteración del intercambio gaseoso y esto es indicación porque es insuficiencia respiratoria hipoxémica sin hipercápnica. ¿Está? Tiene alteración de la BQ. La alteración de la BQ puede ser tanto porque tiene unidades con BQ bajas, con BQ altas y mucha dispersión de unidades, ya sea por un trastorno alveolar, vía aérea o circulatorio. BQ alterada en todos los aspectos. A ver, ¿se entiende? ¿Mora me estaba hablando? Sí, yo. A ver, ¿entendés eso o no? Claro, ella creo que pregunta, vio como usted cuando tiene la ecuación de Joule muy cercana al 100%, no mejora con oxígeno. Ella pregunta por eso, por esa Bueno, situación. en ese caso no es insuficiencia respiratoria leve a moderada, es insuficiencia grave. Entonces no va a servir, no sirve, está claro. Vos decías lo de circulatorio del Joule, está bien, yo me enganché con el circulatorio del COVID. No, si tenés mucho Joule o BQ muy alterada, la cánula de alto flujo no va a dar, no va a resultar en una saturación mayor del 90%. Entonces tiene que pasar al próximo paso. Gracias. ¿Quedó claro? Una consulta, doctor. Vale. No me quedó claro por qué no se usa en hipercapnia. Que, o sea, entiendo algo, pero no me quedó bien claro. Con la hipercapnia pura, por depresión de centros respiratorios, por ejemplo, el problema no es el intercambio gaseoso, el problema es la hipoventilación. Y lo que hay que tratar es la hipoventilación. Y la hipoventilación se trata ventilando, no oxigenando. Fíjate estas palabras que dicen todo en pocas palabras, ¿no? La hipoventilación se trata ventilando, no oxigenando. Perfecto, gracias. ¿Se entiende esa frasecita? ¿Ah? Sí. Bien. ¿Por qué la usan algunos? Porque a veces es mixta la cosa, hipercápnica e hipoxémica a la vez, ¿está? Y porque uno piensa que si hay un lavado de CO2, ¿no? Acá arriba de todo este CO2, podría mejorar un poco la hipoventilación, ¿entienden? Por un mecanismo de arrastre de lo que es el espacio muerto. Por eso algunos lo están usando. Claro, no, pues yo me quedé con el aire, el gas alveolar, si uno desplaza, empuja el CO2 con oxígeno, por ahí mejoraba un poco la CO2, lo pensé así yo. No. Ah. Empuja. No, eso no es así. Eso no es así. Ah, perfecto. Eso no es así. La hipoventilación se trata ventilando. Perfecto. ¿De acuerdo? Ventilando. Y si vos le das oxígeno, si hay CO2 en el fondo, en el alvéolo, digamos, ¿no? Si hay CO2, ese CO2 no va a salir más rápido porque está entrando el oxígeno. Claro, porque no ventila. Porque no estás ventilando. Claro.
¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bien, eso cuesta entenderlo, ¿eh? Pero ese es uno de los objetivos como para después no, a futuro no quedarse con ese concepto que suele ser erróneo y es muy común que no se vea. Bien, llegamos a... Una consulta, en la diapo anterior donde hice indicaciones dice inflamación de la vía aérea y yo tenía una consulta respecto a que en la clase de shock séptico habíamos visto que por toda la inflamación que había que ventilar al paciente, ya sé, es otro dispositivo, pero creo que era bajo flujo porque una presión positiva tan alta generaba más inflamación aún. En este caso, ¿la presión positiva que se genera es también tan alta? La presión positiva que se genera acá no es más de, con suerte, 5 centímetros de agua. Es muy baja. Lo de inflamación de la vía aérea, ojo, esto está sacado de guías y demás, no pueden olvidarlo, ¿no? Inflamación de la vía aérea se refiere a un término muy genérico, ¿no? Por ejemplo, inflamación en el sentido de que hubo casi ahogamiento, que hubo inhalación de polvo, inhalación de humo caliente, cromañón, ¿entienden? A ver si ubican eso, cromañón. No le vas a poner cánula de alto flujo porque va a ser un desastre. La vía aérea está quemada, ¿entienden? En ese sentido. Está quemada, está inflamada, ¿de acuerdo? Y ustedes le están tirando 60 litros por minuto, ¿sí? En ese sentido es inflamación, ¿está? Lo de shock séptico que vos me estás diciendo es lo mismo que vos me digas. Shock séptico produce hipoxemia, sí, produce hipoxemia porque hay irregularidad de ventilación-perfusión, aún con pulmones normales, P2 venosa baja, shock séptico, aumento del espacio muerto fisiológico. ¿Se necesita oxígeno? Sí, se necesita oxígeno. El shock séptico está hipercárnico, en general no, salvo que se esté agotando o que tenga fatiga muscular respiratoria. Entonces vos le ponés 2 litros, 3 litros, 4 litros de oxígeno de una cánula simple y se arregla todo. Si no tiene patología pulmonar, si el shock séptico es por distrés respiratorio, obviamente hay que ventilarlo. Pero si el shock séptico es hemorrágico, es por foco intraabdominal sin daño pulmonar, tendrás que evaluar los índices de intercambio gaseoso para ver cuál es la FiO2 que le tenés que dar y con qué dispositivo. Claro, o sea, tal vez con la máscara me alcanza, si ya A lo mejor tengo te que alcanza. A lo mejor te alcanza. y de última, si tengo que pasar este dispositivo, la presión que genera no es tan alta como para dar inflamación. En absoluto. Ah, perfecto, esa era mi No. duda. Shock séptico podría darte insuficiencia hipoxémica sin hipercápnica. Si responde a este criterio, puedes darle. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, para un paciente tipo cromañón, no le voy a dar esto. No, en ese se refiere a inflamación de la vía aérea. Que no. Ah, entonces sí le doy. En un paciente tipo cromañón, la cánula de alto flujo no va. No existía la cánula de alto flujo cuando vino cromañón. Por otro lado. Está bien, perfecto. Gracias. Ustedes lo vivieron cromañón, ¿no? ¿O no? No, eran más chicos. No, pero creo, éramos chicos, creo, pero éramos muy chicos. Claro, claro. Imagínense, yo padre, mis hijos tenían la edad de ir a Cromañón, cuando dijeron esto, ¿dónde están mis hijos? ¿No? Ahora tienen 37 años, ¿no? Bueno, estaban en el boliche de al lado ellos, más o menos, ¿no? Digo, imagínate lo que fue eso, ¿no? A fin de ese año. Bueno, ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva ha sido un hito en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria y se popularizó muchísimo a partir de la década del 80. ¿De acuerdo? Y en esa época era Residente, principio de los 80. Residente de clínica y después de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay un problema del tratamiento de la insuficiencia respiratoria con intubación orotraqueal, ¿sí? Tubo endotraqueal, que es la invasión de la vía aérea. Si ustedes básicamente invaden la vía aérea con un tubo endotraqueal, orotraqueal, ya rompieron todos los mecanismos de defensa que tiene el pulmón. Y eso hace que esa vía aérea
se contamine y después se infecte. Y hay una entidad que ustedes conocen bien, que es la neumonía asociada al ventilador. Esa neumonía asociada al ventilador es porque se rompieron las barreras normales que tenemos de defensa porque entró un tubo. Encima que entró un tubo le metemos bichos, porque no nos lavamos las manos, porque está contaminado, porque están los nebulizadores o lo que sea contaminados con bacterias. Entonces, el advenimiento de una posibilidad de ventilar, o sea, ¿ventilar qué es? Me están viendo ustedes, ¿no? Ahí con, ¿se ven? Ventilar es esto, ¿no? Ventilar, mover el tórax, ¿eh? Ventilar, ventilar. Ventilar sin intubación orotraqueal revolucionó la terapia intensiva, ¿de acuerdo? Entonces, a través de estos dispositivos que ha quedado el nombre de ventilación no invasiva, que es un nombre que define algo por lo negativo, fíjense, por lo que no es, ¿entiende? La ventilación no invasiva, ¿qué es? Es no invasiva, es no invasiva, ¿entiende? No tiene definición como propia, digamos, ¿estamos? Porque viene de la carga de la terapia intensiva de lo que era la ventilación invasiva. Bien. Acá hay dos modalidades que vamos a ver, CPAP y BiPAP. CPAP en realidad no es ventilación no invasiva, pero usa los mismos equipos. Vimos que CPAP un poquito podíamos hacer con la cánula de alto flujo, pero cuando uno habla de ventilación no invasiva, habla de BiPAP. BiPAP es Bilevel Positive Airway Pressure, ¿de acuerdo? 2 niveles de presión positiva en la vía aérea. Vamos a ver los gráficos. Los aparatos son estos. Este aparato es de terapia intensiva, puede ser para invasiva, no invasiva. Estos dos aparatos pueden estar en terapia intermedia o en terapia intensiva para no invasiva, pero también son aparatos domiciliarios. Son Stellar 150, ResMed 100 o 150, con un nebulizador acá. Y las interfaces, vieron que yo les dije que una de las desventajas era que el tema de la claustrofobia, de la VNA, imagínense una cosa es andar usando esto, y otra cosa es meterse esto, ¿de acuerdo? Esto puede generar más inconveniente, pero todo esto, yo les digo, yo lo cuento con los dedos de la mano los pacientes que no pueden tolerar ventilación invasiva, ¿de acuerdo? Pero es cierto que es más laborioso y trabajoso porque acá hay montones de parámetros que con el CAFO no hace falta. Pero el CAFO no ventila, a ver si la tenemos claro. El CAFO es un sistema de administración de oxígeno nada más, ¿se entiende? El CAFO es administración de oxígeno. Acá uno puede usarla para insuficiencia respiratoria más grave que no anduvo con el CAFO. ¿Está claro eso? Que no anduvo con el CAFO. Está un poquito más grave el paciente acá. Bien. Entonces, ustedes tienen cánula nasal, que en el agudo se usa poco, esto se usa para las apneas obstructivas, del sueño. Cánula buconasal, ¿sí? Que sí se usa en el agudo. Y la cánula tipo full face o total face, que es lo que ustedes ven acá, que parece el Eternauta. ¿De acuerdo? Muy bien. Una cosa esencial de la ventilación no invasiva es que la mayoría, la amplísima mayoría de ellas, salvo algunos dispositivos, son mangueras únicas. ¿Lo ven? Acá hay una sola manguera. Lo están viendo, ¿no? Entonces, el paciente toma aire, pero tiene que exhalar. ¿A dónde exhala? Exhala a la máscara. ¿De acuerdo? Exhala a la máscara, con lo cual uno diría, bueno, se va a tomar el CO2 de nuevo, el CO2 que largó lo vuelve a tomar, ¿entiende? Pero eso no ocurre porque hay un flujo continuo, que es el flujo de la CPAP, ahora vamos a ver. Flujo continuo, y están lo que se llaman los whisper, que acá está, y acá, que es una salida permanente de aire por esta región. Salida permanente de aire por esta región. Entonces eso está lavando permanentemente esa zona para que el CO2 no se acumule. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes, y no es un error infrecuente,
Si alguien que no está entrenado dice, che, acá está fugando y le tapan esto, el paciente se va a poner hipercápnico. No va a poder respirar, se va a que sacar la máscara, porque no tiene puerto exhalatorio, ¿sí? Y encima todo esto va a estar lleno de CO2. Entonces, la idea de la ventilación no invasiva con un solo tubo, es asegurarse que tenga el whisper abierto. El whisper abierto. Hay sistemas de ventilación no invasiva que tienen dos circuitos, uno inspiratorio y otro expiratorio, que serían con estos respiradores, que eso ya sería otra cosa, que no lo vamos a meter, pero que puede ser usado sobre todo en la época de COVID, donde, ¿qué hago yo? El puerto exhalatorio lo mando a un filtro, ¿entienden? El puerto exhalatorio lo mando a un filtro para evitar diseminación de partículas. Bien. Ventilación no invasiva. Entonces, hay un ventilador, hay una vía que es inspiratoria, acá hay un filtro si quieren, puede haber otro acá, no importa. Entra, máscara no tiene fugas, está bien apretada, no se puede comparar esta máscara que está apretada con cintas, que obviamente esta, ¿no? Esta se tolera un poquito de fuga por acá, ¿no? No pasa nada, acá de hecho hay agujeros, ¿no? Para evitar justamente el rebreathing, entra el aire y acá se exhala, ¿no? Acá hay unos agujeritos exhalatorios, pero acá la máscara tiene que estar apretada, fíjense los arneses que tiene, porque acá tengo que hacer presión adentro. Bien. Y acordarse que el aire expirado tiene que estar el whisper abierto, porque si no, no tiene forma exhalatoria. Hay algunos whispers que están acá, otros que están acá, otros que están acá, distintos agujeritos. Bien. Y acá está el tema de cómo funciona. Nosotros normalmente respiramos así, fíjense, con una presión, en función del tiempo, que está un flujo, ¿no? Un flujo en la vía aérea, un volumen corriente que metemos, volumen corriente, ¿no? 500 mililitros, y si yo pongo la presión adentro acá, mido acá la presión, por ejemplo, en la nariz o acá, por acá, ¿no? Es realmente cero, fíjense, 5, más o menos 1, ¿lo ven? Es despreciable la presión que tenemos acá dentro en la boca. Ahora, yo le pongo CPAP, ¿qué es CPAP? Presión positiva continua en la vía aérea. Le mando con la cánula, con el caño grueso y la máscara, una presión que ahora es siempre positiva y que la turbina mantiene esa presión positiva. Entonces, primero, lo que hace, para el caso de las apneas obstructivas, es crear un colchón neumático. Colchón neumático. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que acá la lengua se cae y cuando hace presión positiva, la lengua se abre. ¿De acuerdo? Y esta presión positiva llega hasta el alvéolo. ¿De acuerdo? Llega al alvéolo y lo mantiene abiertito. Bien. Este es el mecanismo por el cual actúa el CPAP, presión positiva, continua en la vía aérea, típicamente para las apneas obstructivas de la noche y también para la insuficiencia cardíaca que necesita ventilación. La CPAP mejora porque disminuye el retorno venoso y demás, tiene efectos sobre la presión transcapilar y demás. Bien. CPAP. Pero yo les hablé de un BiPAP, ¿se acuerdan? BiPAP. BiPAP. Entonces, acá está nuevamente la referencia a la respiración normal. ¿La ven? Flujo, volumen y presión. Cuando yo le pongo BiPAP, yo elijo dos niveles. Uno, que es el nivel de lo que se llama EPAP, que es o CPAP, que es lo mismo, que es presión positiva expiratoria en la vía aérea. Presión positiva expiratoria. De expiratoria. Y yo seteo en el aparato una IPAP, una presión positiva inspiratoria. Y acá lo estoy ventilando. Sencillamente,
lo estoy ventilando. O sea, acá el paciente podría no hacer ningún esfuerzo respiratorio y se ventilaría igual. Ahora vamos a ver ese puntito. Pero estamos de acuerdo que lo estoy ventilando ahora, ¿no? ¿Se entiende, no? Si tenía Sí. este volumen, ahora va a tener 700 de volumen, va a tener más flujo. ¿Por qué? Porque lo estoy ventilando. ¿Está claro eso? La diferencia entre ventilación. Bien. Entonces, este gráfico trasladado a este grande, ¿dónde estaría? A ver, ¿dónde lo pondría en este grafiquito de respiración espontánea? Trasladado acá. En el 0. Perfecto, estaría por acá. ¿Lo ven? Entonces, ustedes le meten CPAP y le suben a 5, que sería esto. 5, ¿lo ven? ¿No? En realidad se le pone CPAP primero para probar un poquitito y después le van subiendo la IPAP, IPAP, IPAP hasta dar esta curva. Vos dijiste, el paciente respira, hay dos modalidades. El paciente puede no respirar y el aparato vos lo seteás con una frecuencia, pero también el paciente respira y hace este jueguito pequeño de presión negativa, el respirador se entera y el respirador le manda el aire. ¿Se entiende? Entonces está contestada tu pregunta. El paciente acá, yo veo esta curva y yo digo, el paciente está respirando espontáneamente. ¿Por qué? Porque tiene este dip que el respirador lo detecta y dice, acá quiso respirar el paciente. Y entonces le mando el aire ahora. Entonces, sobre un flujo continuo, porque acá está el flujo continuo, 5, ¿no? Que me genera 5 de presión, a demanda del paciente, ¡pum!, el respirador manda su presión. ¿Entienden eso? Bien. Entonces, acá hay un dato que se llama presión de soporte, PS, Pressure Support. Es la diferencia entre esta, la IPAP y la EPAP, obvio, ¿no? Entonces, ¿con cuánto lo estoy? Uno dice, ¿con cuánto le pusiste el soporte? Es una cosa común. ¿Está con BNI? Sí. ¿Cuánto le pusiste el soporte? ¿Cuánto tiene el soporte ahí? 7. 7. 7. ¿De acuerdo? Que es un soporte horrible, es bajo, ¿no? ¿De acuerdo? La insuficiencia respiratoria se trata de 15 para arriba, 20, 25 soporte. Hay que ventilarlo. Y aparte oxigenarlo, obviamente. ¿Se entiende? Entonces, este es el esquema básico de una presión no invasiva binivelada, con respiración espontánea. Ahora, el paciente puede hacer apnea. Entonces, vos regulás el aparato para que la frecuencia respiratoria no sea menor de 18 o menor de 14. Entonces, cuando vos tenés que se larga el ciclo, pero sin este dip, ¿qué significa? Que eso lo hizo el respirador. ¿Entiende? Lo hizo el respirador, no lo hizo el paciente. Bien. ¿Cuándo usarla y cuándo no usarla? Insuficiencia respiratoria hipercápnica. Y sí, acá yo lo estoy ventilando, ¿se entiende? Hipercánica e hipoxémica también, obviamente, ¿no? Típicamente, exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como BIPAP, ¿no? E insuficiencia respiratoria hipoxémica, edema del pulmón cariogénico, que no esté muy chocado, porque con el shock, con isquemia miocárdica, puede no funcionar bien esto, puede ser peligroso, el paciente tiene que tener otro cuidado. Infiltrados pulmonares inmunodeprimidos, postoperatorio de cirugía abdominal que no se termina de despertar. Cuando le sacamos el tubo al paciente y que hacemos el weaning y no está muy bien y lo apoyamos con ventilación no invasiva después de sacarle el tubo, ¿entienden? Es decir, todo lo que sea insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercápnica, ¿no?, puede ser tratada con ventilación no invasiva, y si no anda con ventilación no invasiva, ¿qué hacemos?
intubación orotraqueal y ventilación invasiva. ¿De acuerdo? Excepto que haya deterioro del sensorio. El paciente en coma no puede tener ventilación invasiva porque se puede broncoaspirar. Pero hay que tener presente que a veces los pacientes con deterioro del sensorio es porque están hipercápnicos graves. Y esto lo hemos visto. Por ejemplo, un paciente POC viene a la guardia y viene estuporoso, ¿no? Estuporoso, no responde a órdenes simples, no responde a órdenes reforzadas. Es un EPOC que conocemos, digamos, que viene con 3.000 broncodilatadores, aerosoles, qué sé yo. Es un EPOC bien típico, hipercápnico, atendido, ¿no? Y que viene prácticamente en coma. Yo estoy seguro que ese paciente debe tener 120 de PCO2, ¿entienden? Entonces, yo ahí digo, bueno, lo intubo, lo ventilo, o le doy unos pocos minutos de ventilación no invasiva, pero no poniéndole el arnés y todo, sino yo agarrándole la cabeza, sentado, poniéndole la máscara, apretándolo y veo si, dándole oxígeno todo el que sea necesario, y veo si se despierta. Si el paciente se despierta es porque le lavé el dióxido de carbono y lo salvé de la intubación. Entonces, así como le digo, a nadie se le niega un litrito de oxígeno con una cánula nasal, a nadie se le niega una prueba de 5 minutos de ventilación no invasiva. ¿Entiende? Porque podés salvarlo de intubación a ese paciente. Pero si está con agitación psicomotriz, se arranca todo, está encefalopático, con excitación psicomotriz, la ventilación invasiva va a ser un desastre. Si maneja mal las secreciones respiratorias, que vos le pones la ventilación invasiva, pero no le puedes sacar el moco, hay que sacarlo para aspirarlo, le pones la ventilación, se llena de moco, le sacás la ventilación, lo aspirás y así sucesivamente, eso no funciona, eso no va. Si hoy, ni hablar si tuviese hematemesis, ¿no? Imposibilidad de captar la máscara, de asegurar la máscara porque tiene una cirugía facial reciente, ¿no? O porque tiene un traumatismo cráneoencefálico, donde vos le vas a poner la máscara apretada. Son contraindicaciones. Bien. BiPAP y CPAP. Entonces, ustedes estarían casi en condiciones de armar este cuadrito, ¿no? CPAP, ¿qué era CPAP? Presión positiva continua. Y BiPAP, presión binivelada. Una presión positiva que puede ser de 5, de 6, de 7, de 8, ¿para qué? Típicamente para las apneas obstructivas. No hace soporte ventilatorio, no ventila la CPAP. Aumenta la oxigenación para una misma FiO2. Si yo le pongo CPAP, va a aumentar la oxigenación porque evita el colapso alveolar abajo, intenta, ¿no? Y mejora o evita el colapso de la vía aérea superior o de la lengua que hablábamos, ¿no? Insuficiencia respiratoria hipoxémica, edema agudo del pulmón, SAOS, es típico para esto. Neumonía obstructiva del suelo. BiPAP tiene un componente de IPAP y de EPAP, ¿no? Hay un soporte, que 7 es bajo, ¿no? Vamos a poner 7 para hacer el ejemplo, nada más. Aumenta la ventilación alveolar. BiPAP ventila. Mejora la capacidad residual funcional, disminuye la hipercapnia porque está ventilando, disminuye el trabajo respiratorio porque está ayudando al paciente a meter el aire, y se usa en la insuficiencia respiratoria hipercápnica, la exacerbación de POC, y también en la hipoxémica, obviamente. ¿De acuerdo? En la hipoxémica antes de ser intubado. Bien, para ir terminando con el tema tan de moda de los aerosoles y la dispersión. El dispositivo que más dispersión de partículas tiene, así al entorno, son los dispositivos de ventilación no invasiva. Estos últimos son los que más nebulizan partículas. Por eso, si es posible, hay que usar doble rama. ¿Se acuerdan que yo dije una rama única, no? Pero doble rama, una rama inspiratoria, una rama expiratoria a un filtro. Fíjense que el aparato de ventilación no invasiva, Non-Invasive Positive Pressure Ventilation, significa esto. El nebulizador nebuliza menos partículas que el otro,
Después la máscara simple, la máscara de Venturi, la nasal, la cánula nasal de alto flujo y los sistemas, ¿cómo se llama?, de non-rebreathing, de no reinhalación, que son los que menos hace, que sería una BNI con doble rama, por ejemplo, ¿no? Una BNI con doble rama sería un sistema de no reinhalación. Y acá está algo muy de moda, que se había dejado de usar, que son los HealthMed, que es un dispositivo de ventilación no invasiva. No invasiva, ¿de acuerdo? No invasiva. El paciente se le pone esto bien al cuello, se le agarra por debajo de las axilas, se agarra bien para apretar en la zona escapular y del cuello, y se pone el aparato de BNI. Se infla todo, acá hay presión positiva, y el paciente está adentro, puede tomar, se abre esto cada tanto para tomar líquidos y demás, ¿de acuerdo? Y esto es una interfaz para BNI, nada más y nada menos. Una interfaz de BNI. Lo que tiene de bueno ¿Se también, usa dobles tubos ahí, o sea, para inspiración, expiración? claro, es lo que iba a decir, lo que tiene de bueno es que tiene doble tubuladura, es más hermético y la tubuladura expiratoria, antes de volver al aparato, ¿no? La agarra un filtro. ¿Está? Por eso, dentro de los sistemas de ventilación no invasiva en la era COVID, los primeros sistemas que se utilizaron fueron estos. HealthMed, se llama. Bueno, creo que nada más. Terminamos. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Aclaró cosas esto u oscureció? No, no, A mí me quedó claro. Aclararon cosas que tenían medio, que a veces uno lo habla muy naturalmente, pero por la fuerza de la costumbre, ¿no? ¿Algunas preguntas que tengan? Bueno, entonces terminamos acá. Les propongo en 10 minutos, sería 9:30 más o menos.